días, mi nombre es Vicente Enríquez y hoy les vengo a hablar sobre los cuerpos sólidos geométricos, el teorema de Pitágoras y las prismas. Bueno, los prismas, primero que todo, son poliedros que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y el resto de sus caras laterales son paralelogramos. Según el tipo de polígono que sean las bases, los prismas se llaman triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc. También pueden ser cóncavos o convexos según sean los polígonos de las bases. Y rectos si las caras laterales son perpendiculares a las bases u oblicuos si no lo son. Cuerpos geométricos, prismas regulares. Una prisma es regular si es recto y las bases son polígonos regulares. Las caras laterales de un prisma regulares son rectángulos todos iguales. Todos los prismas son desarrollables, es decir, sus caras se pueden desplegar en un plano y volver a plegar para construir el prisma. Ahora nos vamos con los paralelepípedos. Son un tipo especial de prismas en los que todas sus caras son paralelogramos. Se trata de prismas cuadrangulares que pueden ser rectos u oblicuos. Ejemplo, una caja de zapatos, un libro, etc. Cuerpos geométricos, pirámides. Una pirámide es un polígono que tiene por base un polígono cualquiera y por caras laterales triángulos con un vértice común. Pirámides regulares. Una pirámide es regular, así es recta, y su base es polígono regular. Nos vamos ahora con los cuerpos geométricos poliedros regulares. Son los que cumplen que sus caras son polígonos regulares idénticos. Y en cada vértice de poliedro concurre el mismo número de caras. Con estas condiciones solo se pueden construir poliedros regulares convexos que se conocen como sólidos platónicos. Cuerpos de revolución. En la superficie lateral de los siguientes cuerpos es curva. Aquí tenemos una esfera o no sé cómo se le puedan llamar, pero son cuerpos redondos. Y eso es lo que tienen que ver con cuerpos de revolución. Esos cuerpos que tienen curva pero que son redondos a la vez. Aquí está el cilindro, el cono y la esfera. Son la revolución, ya que se origina al girar una superficie plana alrededor de un eje. Bueno, nos vamos con los conos. Un cono recto es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Ahora nos vamos con transformaciones isométricas. El estudio de los movimientos en el plano y en el espacio han sido muy importantes en nuestra historia. Pero nada de eso. Al darnos cuenta de su movimiento, como por ejemplo el movimiento de las montañas o de la misma Tierra, y la galaxia, la mayoría de estos movimientos son conocidos como isometrías del espacio, ya que forman ángulos, forman triángulos, forman un sinnúmero de figuras geométricas. Pues estas son funciones del espacio que se le asignan a una figura o cuerpo inicial, una posición de final, sin alterar la estructura del objeto. Isometrías. Las transformaciones isométricas son movimientos de figuras en el plano que no alteran ni la forma ni el tamaño de la figura inicial y la final. Después de aplicada una isometría, son congruentes. Hay tres isometrías: traslación T, V, simetría o reflexión CL, CO o RF, sucesivamente. La traslación. Muchos se preguntarían para qué sirve la traslación, qué es. Bueno, y cómo está determinada. La traslación está determinada por un vector, el cual asigna a cada punto A un punto A0. De modo que A0 es un vector de igual módulo, dirección y sentido que V.
Bueno, vemos en la figura del plano cartesiano los puntos que están determinados como pares ordenados. Por ejemplo, el punto A, imaginémonos que el punto A tiene coordenadas 1 y 2, el cual al aplicarle una traslación le corresponde a 0 de coordenadas 5, 4. Como podemos ver, A se trasladó 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba con respecto a A. Con esto sabemos que a A1, 2 se le aplicó una traslación que viene siendo T 4, 2 A 1, 2 más T 4, 2 y es igual a 5, 4. Todo esto es en representación al plano cartesiano, pero podemos imaginarnos ya este ejemplo. La simetría o reflexión. La simetría asigna cada punto de una figura otro punto del plano llamado imagen. Hay dos tipos de simetrías: axial, central, simetría axial. Muy bien, la simetría axial es con respecto a una recta L llamada eje de simetría. Bueno, ya saltamos de todo esto y nos vamos a simetría central. Es con respecto a un punto O llamado centro de simetría. Cada punto de la figura y la imagen que le corresponde se encuentra en la misma recta que une el punto del centro de simetría a la misma distancia de este. La rotación asocia a cada punto del plano una imagen con respecto a un punto llamado centro de rotación y un ángulo llamado ángulo de giro. Veamos en la figura, podemos hacer un ejemplo de esto, pero bueno, saltemos. Y así sucesivamente. Bueno, señores, ya que hemos visto acerca de isometría, cuerpos geométricos, ahora veremos pues una introducción del teorema de Pitágoras, que es cuál es su legado y qué sabemos del teorema de Pitágoras. Bueno, lo que sabemos de Pitágoras ha llegado a través de otros filósofos e historiadores. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego conocido por introducir el teorema que lleva su nombre, teorema de Pitágoras, que indica que el cuadro de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los catetos. El teorema no es solo un postulado geométrico, también tiene aplicaciones en el mundo real. Suponiendo que la pared de un edificio es de 90 grados al piso, el teorema de Pitágoras puede usarse para encontrar el lado faltante del triángulo recto que forma una escalera de 7.6 metros. Se inclina contra un edificio de tal forma que la base de la escalera es de 2 metros, alejado del edificio. ¿Qué tan lejos del edificio puede alcanzar la parte de la escalera? No haríamos mucha pregunta. Bueno, venimos con el teorema de Pitágoras. Permite encontrar la longitud, la distancia de los lados de un triángulo rectángulo, que es un triángulo con un ángulo de 90 grados. Conocido como un ángulo recto. Un ejemplo de un triángulo rectángulo se representa a continuación. Bueno, imaginémonos, ya tenemos el triángulo rectángulo. A mi izquierda está cateto B. A mi derecha, que está como así, cruzado, está la hipotenusa y cateto C. Bueno, ahora mismo les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, aquí está lo que les iba diciendo. No se ve como al revés, pero es entendible, perdón. Mira, lleva algo así. Bueno, como seguimos, como la mayoría sabemos, un triángulo rectángulo se compone de 3 partes, 2 piernas, que están marcados en el diagrama como cateto B, cateto C y una hipotenusa, como les iba mostrando,
que es el lado opuesto al ángulo recto. Bueno, la hipotenusa es siempre el más largo de los tres lados. Típicamente se denota el ángulo recto con un pequeño cuadrado, como se muestra arriba o como le mostré en el cuaderno, pero esto no es necesario. El teorema de Pitágoras dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Esto se escribe matemáticamente como h elevado al cuadrado es igual a a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Para comprobar esta afirmación, vamos a ver un ejemplo. Bueno, anteriormente esto significa h, como le iba diciendo, es hipotenusa elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Y esto, bueno, ya después saltando, venimos con el primer ejemplo para ver si le damos más entendimiento. Consideramos el triángulo rectángulo de abajo, que les mostraré una imagen por acá. ¿Se cumple el teorema de Pitágoras para este triángulo? Respuesta. Pero primero le voy a mostrar la imagen de este dicho triángulo. Bueno, mírenlo por acá. Este de acá. No, como que, no sé, pero bueno. Aquí vemos. Bueno, según la imagen, este triángulo rectángulo tiene lados con longitudes de 3, 4 y 5, como yo le mostré. El lado de longitud 5, el lado más largo, por supuesto, como vieron, es la hipotenusa, ya que es opuesto al ángulo recto. Digamos que el lado de longitud 4 es el cateto C y el lado de longitud 3 es el cateto B. Recordemos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores en la fórmula tendremos que hipotenusa elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado es 5. Ahora sustituimos los valores por su valor. 5 es elevado al cuadrado. Igual a 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. 25 igual más 16 más 9. Entonces nos da 25, es igual a 25. El resultado se queda 25. Aunque está claro que el teorema se cumple para este triángulo específico. Todavía no hemos demostrado que el teorema se cumplirá para todos los triángulos rectángulos. Una prueba simple demostrará que el teorema de Pitágoras es universalmente válido. Bueno, ya que les hemos demostrado un primer ejemplo, podemos hacer lo otro, pero con centímetros, y todo esto. El ejemplo dice calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo de 60 centímetros de cateto menor y 80 centímetros de cateto mayor. Respuesta. Bueno, todavía no la hemos encontrado, pero si usamos la fórmula del teorema de Pitágoras, A viene siendo elevado al cuadrado, ya se lo he dicho. Bueno, despejando que tenemos que un sinnúmero de cosas, pero nada. Hasta aquí el video ha llegado, así que muchísimas gracias y espero que se haya entendido todo esto.